Y a continuación pasaremos a analizar los términos de un testamento. Un testamento otorgado por el señor Lázaro Báez el 26 de julio del año 2010, cuando se adquirieron la mayor parte de las propiedades, en el que dispuso que sus bienes no puedan ser distribuidos entre sus herederos legítimos por el término de 30 años desde su fallecimiento. Es que todo lo que aquí hemos expuesto y los términos inusuales de este testamento obligan a darle una nueva resignificación a este acto de última voluntad. Máxime, como dijimos, Lázaro Báez era Néstor Kirchner, Lázaro Báez era Cristina Fernández, y el testamento se otorgó justamente ante el escribano Albornoz y testigos vinculados a sus negocios. La fecha del testamento es el 26 de julio del año 2010. Se firmó durante el ejercicio de la primera presidencia de Cristina Fernández. El escribano Ricardo Leandro Albornoz, el escribano que unía los negocios entre los Báez y los Kirchner. El testigo del testamento, Roberto Marcelo Saldivia. Recordemos lo que dije en otro segmento, el alegato, con respecto a esta persona. Saldivia no solo fue apoderado de Austral y de Canc, sino que también intervino, tal como surge de la documentación reservada, y como veremos más adelante también, en la adquisición de acciones de Localcio y de Curto, en un mutuo celebrado entre Seguridad Patagónica y Austral, y finalmente, un dato a tener en cuenta, fue director suplente de Otesur, el hotel de Cristina Fernández. Saldivia, el testigo de este testamento. Y esto último traza nuevamente una relación directa entre Lázaro Báez y los que fueran los presidentes de la nación. Me refiero a Néstor Kirchner y Cristina Fernández. Repito, Saldivia era el apoderado de Austral y de Canc. Participó en el apoderamiento de Localcio y el Curto y fue director de Otesur. Pero también aparece acá como testigo de este testamento sospechoso de Lázaro Báez, como una especie de comodín en el que permanentemente recurrieron los jefes y los organizadores de la asociación ilícita. Fueron también testigos de este testamento Jorge Ernesto Bringas, presidente de la empresa Don Francisco y socio de Servicio Integral Alem, ambas de Grupo Báez, César Gerardo Andrés, contador de Valle Mitre y de otras empresas de Lázaro Báez, accionista de Inverred y presidente de esta firma. Es decir, no fueron los testigos amigos ajenos a los negocios de Lázaro Báez. Los testigos fueron personas que estaban dentro de los negocios de Lázaro Báez. No fue un amigo desconocido, como bueno, voy a hacer un testamento, traigo un amigo. No. Fueron las personas que se encuentran dentro de las empresas. Fueron personas que tienen vinculaciones claras entre todos los imputados. Por eso es que hicimos tanta referencia a esta situación. Y este es un testamento que a los ojos de cualquier lector, incluso sin ser abogado, permite apreciar que su objetivo no fue decidir sobre el destino de los bienes de Lázaro Báez luego de su fallecimiento, sino más bien evitar que esos bienes ingresen al patrimonio de sus herederos legítimos, al menos por el término de 30 años. Y a la par de ello, asegurarle a terceras personas la continuidad y prórroga de ciertos contratos a través de los cuales esos terceros estaban obteniendo suculentos beneficios. En tal testamento, Lázaro Báez instituyó como herederos a su esposa e hijos. Para eso no era necesario hacer un testamento. Y dispuso legar, a modo de mejora, a favor de su esposa
y cada uno de sus herederos en partes iguales, el quinto, o sea, el 20% de lo que la ley le permite disponer. Además, constituyó un fideicomiso testamentario sobre determinados bienes, 72 bienes en total. Entre esos bienes se encuentran 56 bienes inmuebles, con más la participación en 16 sociedades comerciales, Valle Mitre, la empresa que en ese momento gerenciaba Otesur, Cani Costilla, Austral Construcciones, entre otras. También dispuso el señor Báez que esos 72 bienes fueran transferidos a partir de su fallecimiento y por 30 años al mentado fideicomiso, por lo cual nombró fiduciarios a sus 2 hijos varones en forma conjunta. Dispuso también que los fiduciarios debían administrar fiduciariamente los bienes y entregarlos a los herederos a la finalización del plazo de vigencia del fideicomiso, 30 años desde su fallecimiento. Por otra parte, constituyó un comité de decisión integrado por su esposa y sus 4 hijos, con el único fin de autorizar por mayoría a los fiduciarios el otorgamiento de actos de disposición. Además, para el caso en que ante un planteo judicial de cualquiera de los herederos o su cónyuge resultare la imposibilidad de aplicación del fideicomiso, impuso a sus herederos respecto de los bienes mencionados su indivisión por el término de 10 años, debiendo estar a cargo de la administración sus hijos, Martín y Leandro. Para disponer de los bienes se requería entonces una autorización de la mayoría de los herederos. Y algo muy importante, entre las obligaciones de los fiduciarios también se encuentra lo siguiente, escuchen bien: respetar los contratos vigentes sobre los inmuebles hasta su plazo de finalización, debiendo aceptar las prórrogas en todos los casos si se produjere el vencimiento del contrato original. Señores jueces, teniendo en cuenta los términos del testamento y el contexto en el que fue otorgado, es evidente que se utilizó a las figuras del testamento y del fideicomiso testamentario con el objetivo de garantizar la continuidad de la maniobra, con la estructura previamente creada a tal efecto. Y fíjense que la imposición de la indivisión de bienes estuvo claramente dirigida a evitar que se fragmente la fortuna mal habida por Báez, procurando impedir que ante el eventual fallecimiento del titular Lázaro Báez, cada heredero tome su parte sin más y le ponga fin al flujo de fondos dirigido hacia sus destinatarios finales, eso es, los terceros ajenos al testamento, a los que vengo haciendo referencia. Se protegió así a los bienes, a los contratos de interés, bajo el paraguas de este fideicomiso, cuya necesidad no tiene explicación lógica si lo sustraemos de los hechos de la causa. Los términos de este testamento evidencian que Lázaro Báez no tenía un poder de decisión absoluto sobre el destino de sus propios bienes y el de sus empresas. Por lo tanto, ante ello deviene lógico preguntarse quién concretamente detentaba ese poder. Eso queda en evidencia si observamos hacia dónde fluía una consideración o una considerable porción de los millonarios fondos que Lázaro Antonio Báez obtenía ilegalmente a través de la ejecución de los contratos de obra pública amañados y direccionados a su favor. Es que si ya no tenía explicación racional la cantidad de operaciones realizadas entre Cristina Fernández y Néstor Kirchner, que realizaron justamente con Lázaro Báez, menos aún tiene la circunstancia
de que Lázaro Báez haya incluido en su testamento la obligación de mantener y prorrogar todos los contratos vigentes después de su muerte. Esta cláusula, sumada a la incorporación al fideicomiso por 30 años de la participación de las sociedades comerciales que fueron instrumento del delito, fue una medida para que el eventual fallecimiento de Báez no ponga en peligro la ejecución del plan delictivo. En definitiva, los hechos y las contundentes pruebas de esta causa nos han demostrado cómo se procuró, por un lado, que el patrimonio obtenido ilegítimamente no se esfume frente a un hipotético fallecimiento de Lázaro Báez, y por el otro, que los contratos, que en los hechos funcionaban como un canal para que fluyeran los fondos mal habidos provenientes de la obra pública desde la familia Báez hacia la familia Kirchner, quedaban blindados y prorrogados sine die frente a un acontecimiento de esta índole. Y quiero recordar, en este sentido y muy sintéticamente, que para cuando se confeccionó este testamento, esto es 26 de julio de 2010, estaban bajo vigencia, plena vigencia, los siguientes contratos entre las familias Báez y Kirchner. El contrato de administración y explotación del Hotel Alto Calafate, rubricado entre Lote Sur y Valle Mitre. La locación del Lote 7, Manzana 197, pactado entre los Sauces, familia Kirchner, Cani Costilla. La locación del Lote 2, Manzana 73, matrícula 5026, pactada entre los Sauces y Local Sudecurto y Austral. El contrato de administración y explotación de la hostería Las Dunas, rubricado entre Lote Sur y Valle Mitre. El contrato de administración y explotación del hotel La Aldea Chaltén, rubricado entre Los Sauces y Valle Mitre. Además, tampoco puede soslayarse que bajo los reaseguros previstos por este testamento también fueron contempladas las estancias que hicimos mención acá, a las que hicimos referencia en este segmento. Y esto es así, dado que bajo esta suerte de paraguas testamentario fueron expresamente incluidas las participaciones de Lázaro Báez en las empresas del grupo que eran titulares o que eran las titulares registrales de los establecimientos rurales antes comentados. Me refiero, por ejemplo, a Hostalagro, Valle Hermoso y Badial. Para cerrar y hacer un breve cuarto intermedio para que prosiga el doctor Mola,